Bienvenidos a La Puerta Abierta. Mi nombre es Sol y me siento profundamente honrada de compartir este momento íntimo con ustedes. Aquí, en la quietud de nuestros corazones, podemos ser completamente auténticos, sin máscaras, sin pretensiones, solo almas que buscan comprenderse. ¿Alguna vez has sentido que una parte de ti lucha contra otra? Como si dentro de tu propio ser hubiera dos fuerzas opuestas tirando en direcciones distintas. Una voz que te susurra miedos y otra que anhela volar libre. Una que calcula cada riesgo y otra que solo quiere sentir la vida pulsando en tus venas. Esta división interna nos fragmenta, nos paraliza, nos hace sentir perdidos en nuestro propio hogar interior. Es esa sensación de estar en guerra contigo mismo, donde cada decisión se convierte en un campo de batalla silencioso. Pero hoy, aquí, descubriremos algo hermoso: que esta aparente guerra puede transformarse en una danza sagrada. Que la tensión entre nuestra mente analítica y nuestra alma intuitiva no es un defecto que debamos reparar, sino una polaridad que podemos honrar y armonizar. A través de un cuento que habita en los jardines secretos del ser, exploraremos cómo reconocer estas voces internas, cómo discernir cuál necesita más atención en cada momento y cómo convertirnos en maestros de nuestra propia sinfonía interior. Porque dime, ¿quién tiene el verdadero control en tu vida? ¿Son los pensamientos que se agitan como hojas en el viento o esa chispa eterna que conoce tu verdadero norte? Hoy te invito a adentrarte conmigo en la silenciosa pero intensa batalla que se libra en el jardín de tu interior. Descubriremos juntos esa guerra de titanes entre nuestra mente y nuestra alma y aprenderemos cómo inclinar la balanza hacia la luz. Acompáñenme en este cuento, donde cada metáfora es un espejo, cada símbolo una llave que abre puertas que quizás no sabías que existían en ti. En los laberintos secretos del ser, donde los recuerdos florecen como amapolas escarlata y los miedos se esconden bajo piedras musgosas, vivía Luz. Su corazón era un jardín delicado, nutrido por la quietud y la certeza. Pero incluso en la calma más profunda, un susurro puede erizar la piel, una sombra puede insinuarse en el horizonte. Era un amanecer envuelto en niebla tenue. Flores pálidas y silenciosas se alzaban entre la bruma. Como guardianas de secretos antiguos, Luz vestía con colores que parecían nacer del mismo alba. Caminaba con la gracia de quien conoce su terreno interior, aunque éste fuera vasto como un continente inexplorado. Entonces, desde la niebla llegó una voz, suave al principio, como el roce de hojas secas, pero cargada de una urgencia sutil que hacía eco en los rincones más profundos de la conciencia. Luz, susurró Mente, esa entidad que habitaba entre la bruma de lo racional. ¿Estás segura del camino? La niebla engaña, los senderos se bifurcan sin advertencia. ¿No sería más prudente detenerte, analizar, asegurar cada paso antes de avanzar? Luz sintió ese familiar tirón en su pecho, esa sensación de ser cuestionada desde dentro. Era como tener un consejero permanente que, con la mejor de las intenciones, sembraba semillas de duda en el jardín de sus certezas. Siento la calidez del sol detrás de la niebla, Mente, respondió con una voz que mantenía su suavidad, pero ganaba firmeza. Mi corazón me guía, aunque mis ojos aún no vean con claridad total. Pero el corazón es volátil, querida Luz, replicó Mente.
con un tono que bordeaba lo condescendiente, como el de un maestro paciente ante un estudiante impulsivo. Se deja llevar por impulsos, por espejismo de la emoción. La razón, en cambio, es un faro seguro en la oscuridad. Yo soy tu protectora, tu guardiana contra los errores que la pasión puede provocar. Y así comenzó esta danza ancestral, la conversación que cada alma ha tenido consigo misma desde el alba de la conciencia. En el jardín interior de luz, donde cada pensamiento era una flor y cada emoción un árbol, que daba sombra o luz según su naturaleza, se libraba una batalla tan antigua como el primer momento en que un ser sintió la tensión entre lo que sabía y lo que sentía. ¿No es acaso esta historia la de todos nosotros? ¿No hemos escuchado ese diálogo interno donde una voz nos impulsa hacia adelante mientras otra nos retiene con argumentos que suenan a protección, pero que a menudo huelen a miedo? Mente, como una brisa constante que moldea paisajes con su persistencia, comenzó a tejer su influencia en el jardín de luz. Cada "y si" era una semilla de incertidumbre que encontraba terreno fértil en la imaginación, germinando rápidamente en escenarios de fracaso y desastre. ¿Y si te equivocas, luz? ¿Y si ese camino que sientes tan correcto te lleva a un precipicio? He visto tantas almas confiadas estrellarse contra realidades que no supieron prever. Las flores de la confianza, antes vibrantes en tonos dorados y rojos como el amanecer, comenzaron a perder su color bajo la sombra persistente de la duda. No se marchitaban completamente. El alma tiene una resistencia natural que la protege de la destrucción total. Pero sí se perdían esa luminosidad que las hacía aparecer pequeños soles plantados en la tierra del corazón. Luz observaba este camino con una mezcla de fascinación y preocupación. Era como contemplar su propio jardín siendo remodelado por un jardinero invisible que, aunque decía trabajar para su bien, parecía tener una preferencia extraña por los tonos grises y las formas geométricas que limitaban el crecimiento silvestre de la intuición. ¿Es esa precaución sabiduría o simplemente miedo disfrazado?, se preguntaba Luz, recordando palabras que una vez había escuchado sobre la importancia de discernir entre la advertencia útil y la limitación autoimpuesta. ¿Cuándo la protección se convierte en prisión? Mente era hábil. Había tenido años de práctica perfeccionando su argumento. Como un abogado experimentado, sabía presentar sus casos de tal manera que parecieran irrefutables. Mira a tu alrededor, Luz. El mundo está lleno de peligros que no puedes ver desde tu perspectiva limitada. Yo tengo la capacidad de proyectar, de calcular probabilidades, de anticipar consecuencias. Sin mí, serías como una mariposa volando hacia una llama, hermosa en tu inocencia, pero destinada a quemarte. Entonces llegaron las noticias, como nubarrones oscuros que se ciernen sobre un paisaje antes sereno. No importaba cuáles fueran, podían ser decepciones personales, tragedias mundiales o simplemente esas pequeñas frustraciones que se acumulan como gotas de lluvia hasta formar un diluvio. Lo importante era que trajeron consigo la lluvia ácida de la desilusión y los truenos de la frustración. En el jardín de luz, la tormenta no era solo meteorológica, sino emocional. Cada gota de lluvia llevaba consigo memorias de dolor. Cada trueno resonaba con ecos de fracasos pasados. Y mente, como un organismo que se alimenta de la turbulencia,
creció más fuerte con cada ráfaga de viento emocional. ¿Lo ves, Luz?, susurró con una intensidad renovada, su voz ahora más clara, más presente, como si la tormenta le hubiera dado cuerpo. Esto es exactamente lo que trataba de evitarte. El mundo es cruel, impredecible. Las personas te decepcionan, los planes fallan, los sueños se estrellan contra la realidad como barcos contra los arrecifes. La pequeña llama de la esperanza en el centro del jardín, esa luz constante que había sido compañera de luz desde el nacimiento espiritual, comenzó a parpadear bajo el vendaval. No era que estuviera a punto de extinguirse. El alma tiene recursos más profundos de los que a menudo somos conscientes. Pero sí luchaba como una vela en una ventana durante una tormenta nocturna. Luz se encontró preguntándose, ¿por qué permito que estas tormentas externas apaguen mi luz propia? Debe haber una manera de mantener mi centro en medio del caos, de encontrar esa quietud inquebrantable que no depende de las circunstancias externas. Era una pregunta profunda, la clase de pregunta que no se responde con palabras, sino con una transformación lenta y a menudo imperceptible de la conciencia. Con la sutileza de un maestro manipulador que ha estudiado los puntos débiles de su audiencia, Mente comenzó a tejer su argumento más seductor. Ya no hablaba solo de peligros externos, sino de algo más atractivo: la seguridad de lo conocido, el confort de lo limitado, la paz supuesta de no arriesgarse nunca. Quédate aquí conmigo, Luz. Su voz ahora tenía la calidez falsa de una invitación que esconde cadenas. Quédate aquí, en lo conocido, en lo seguro, en lo que puedes controlar y predecir. Aventurarse es peligroso. El mundo exterior está lleno de amenazas que no puedes ni imaginar. Mi lógica te protegerá. Mis análisis te mantendrán a salvo. El jardín comenzó a transformarse de maneras sutiles pero significativas. Los senderos se volvieron más rectos, más predecibles. Las flores empezaron a organizarse en patrones geométricos perfectos. Todo se volvía más ordenado, más controlado, pero también más estático. Era hermoso a su manera, como puede ser hermoso un jardín francés con sus líneas perfectas y su simetría impecable. Pero había perdido algo esencial: esa vida silvestre, esa capacidad de sorprender, esa cualidad orgánica que hace que un jardín se sienta vivo y no como un museo al aire libre. Luz sintió en su pecho algo que no había experimentado antes: claustrofobia espiritual. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. Su corazón, acostumbrado a latir al ritmo de la aventura y la posibilidad, ahora se sentía constricto por una estructura invisible pero muy real. Mi corazón anhela la vastedad, murmuró, y fue la primera vez en mucho tiempo que su voz tembló, no de miedo, sino de anhelo. La conexión con algo más grande que yo misma, la exploración de territorios internos que aún no conozco. Esta seguridad que me ofreces se siente como una prisión hermosa, pero prisión al fin, dijo Luz. Exhausta por esta batalla interna que parecía no tener fin, Luz tomó una decisión que cambiaría el curso de su historia. Se retiró al rincón más tranquilo de su jardín interior, un espacio que había permanecido intocado por las transformaciones de mente. Era un lugar simple,
solo un pequeño banco de piedra bajo un árbol ancestral cuyas raíces se hundían tan profundo en la tierra que parecían conectar con el corazón mismo del planeta. Allí, en ese santuario de quietud, Luz hizo algo revolucionario. Dejó de escuchar. No con hostilidad hacia mente, no con resistencia agresiva, sino con una suave pero firme desconexión de su parloteo constante. Era como apagar una radio que había estado sonando del fondo durante tanto tiempo que ya no se notaba su presencia, hasta que súbitamente el silencio revela la paz que siempre estuvo allí. En ese silencio, no el silencio vacío de la ausencia, sino el silencio pleno de la presencia, comenzó a emerger algo. Era sutil al principio, como el primer hilo de luz antes del amanecer. Una voz que no era voz, una sabiduría que no se formulaba en palabras, una certeza que no necesitaba argumentos para sostenerse. Era la voz de su alma, esa llama ancestral que había estado allí desde antes de su primer pensamiento, antes de su primera duda, antes de que mente aprendiera las sutilezas de la persuasión. Una presencia que no argumentaba porque no necesitaba convencer, simplemente era, con la autoridad natural de lo auténtico. Suspiró Luz, y en ese suspiro había reconocimiento, como cuando después de mucho tiempo perdido, finalmente encontramos el camino a casa. Aquí estás, siempre has estado aquí. Era una comprensión que trascendía el intelecto. Luz se dio cuenta de que mente no era su enemiga, era una herramienta, un instrumento sofisticado y útil, pero no el director de la orquesta de su vida. Era como descubrir que durante años había confundido al pianista con el compositor, al actor con el guionista. Y así, queridos amigos, llegamos al corazón de esta historia, que es también la nuestra. Luz descubrió lo que cada uno de nosotros está llamado a comprender, que la lucha entre nuestra mente y nuestra alma no es una guerra que deba ganarse, sino una danza que debe armonizarse. Mente es el viento, a veces suave brisa que impulsa nuestras velas hacia nuevos horizontes. A veces, tormenta que nos desafía y fortalece. Alma es la llama, constante en su esencia, portadora de nuestra verdad más profunda, pero que necesita la protección consciente para no ser apagada, ni por las ráfagas de la duda. Nuestro poder, nuestro verdadero don como seres conscientes, reside en aprender a escuchar ambas voces con discernimiento, en reconocer cuando el viento de la mente es una guía, y una guía sabia, que nos previene de peligros reales, y cuando es solo el eco de miedos antiguos, que necesitan ser apaciguados con amor para proteger la llama de nuestra autenticidad. Porque al final, no somos ni solo mente ni solo alma. Somos la conciencia que observa, que elige, que decide a qué voz dar voz en cada momento sagrado de nuestra existencia. En el jardín interior de luz, donde ahora la llama arde con una luz constante y cálida, han comenzado a florecer nuevas variedades de flores. Algunas nacen de la sabiduría, de la experiencia, otras del valor de la vulnerabilidad. Todas comparten una cualidad especial:
brillan con luz propia, como si hubieran aprendido el secreto de convertir la tierra común en oro. Y mente sigue allí, pero ahora su voz es diferente, más colaborativa y menos dominante. Ha aprendido que su verdadero propósito no es gobernar, sino servir. No es limitar, sino proteger lo que merece protección y permitir que florezca lo que necesita libertad para crecer. El jardín respira, la llama danza, y en algún lugar, en el corazón silencioso de cada uno de nosotros, una nueva flor está a punto de abrirse.